Buenos días, amigos. Como todos los días aquí para informarles de las noticias más importantes en las últimas 24 horas. Quiero agradecerle a todos ustedes por los comentarios y por participar y por ver este canal que haciéndolo nos ayudan bastante. Y le repito, denle like, compartan, suscríbanse y comenten para que YouTube nos tenga en cuenta en su algoritmo. Empezamos por Irán, donde conforman comisión de investigación por sospecha en el accidente del presidente Ibrahim Raisi. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el teniente general Mohammad Galheri, ordenó crear una comisión para investigar las causas del siniestro del helicóptero del presidente Ibrahim Raisi, informó el canal de televisión IRI. Según el medio, el grupo incluye a expertos militares y técnicos a quienes se le encomendó estudiar en detalle las razones del acontecimiento. Ya la comisión está en el lugar de los hechos. Como yo le decía a ustedes anteriormente, a estos niveles no hay casualidades. Ocurrió en el atentado al primer ministro eslovaco Robert Fico, que primero trataron de vender una acción individual. Ahora ya se está investigando que no actuó solo, que la esposa tenía relación con la inteligencia ucraniana. Ella es ucraniana y está detenida. O sea, a estos niveles las cosas no son casuales. Vamos a esperar qué dice la comisión, pero ojalá, entre la desgracia, que sea un accidente, para que no haya una escalada brutal en esa zona del mundo. Esperemos. El 28 de junio se celebrarán las elecciones presidenciales en Irán, anunció el portavoz de la sede electoral iraní, perdón, Monseh Elaini. Sí, porque en la constitución iraní, cuando fallece o hay algún problema, 50 días después hay que hacer elecciones. Casi todos los países del mundo han expresado sus condolencias al gobierno iraní por el fallecimiento del presidente y su comitiva. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Ali Bagheri Kani, ha sido nombrado canciller en funciones de la República Islámica tras la muerte de Hussein Amir Abdollahian, informó la agencia IRNA. Según el medio, la candidatura de Ali Bagheri Kani fue aprobada en una reunión extraordinaria del Consejo celebrado por el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokber, jefe en funciones del Poder Ejecutivo iraní tras el fallecimiento del presidente Ibrahim Raisi.
va a estar en funciones como presidente en estos 50 días. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Mossadegh. Ambas partes subrayaron la voluntad mutua de seguir fortaleciendo de forma consecuente la cooperación integral ruso-iraní en beneficio de los pueblos de los dos países, indicó el comunicado. El funeral de los fallecidos en el supuesto accidente de helicóptero del presidente iraní Ibrahim Raisi tendrá lugar hoy en la ciudad de Tabriz, anunció el jefe del departamento político de la administración provincial de Azerbaiyán Oriental, Hassan Haqiqian. El funeral del presidente Ibrahim Raisi será el 23 de mayo. Sí, la comisión debe dilucidar ahora si en realidad fue un accidente o un atentado. Yo pienso, es mi opinión, no sé, pero yo pienso que al final, aunque descubran que sea un atentado, no va a salir a la luz, porque habría que responder. Y también hay que ver, porque hay fuerzas internas que también hay lucha por el poder. Eso sucede en todo el mundo. Y puede ser también un atentado interno. Es complicado, hay que esperar la resolución de esta comisión. Estaremos pendientes. Seguimos con Israel, que al menos 198 empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo han muerto en la Franja de Gaza desde el pasado mes de octubre, informó Felipe Lazzarini, comisionado general del organismo. El número total de víctimas mortales en la Franja de Gaza se acerca ya a 35.500 muertos, con casi 79.500 heridos, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha exigido una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Eso lo habíamos dicho en el video anterior. Pero también entra en esta orden de arresto el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Se lee en el comunicado de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional presentó solicitudes de orden de detención ante la Sala Constitucional Primera por la situación en el Estado de Palestina. Se lee en el comunicado, según Khan, sobre la base de las pruebas recopiladas y examinadas por su oficina, existen motivos razonables para creer que Netanyahu y Galán son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Palestina desde el 8 de octubre del 2023. El fiscal de la Corte Penal Internacional también ha exigido una orden de detención contra los dirigentes de Hamas. Se trata del jefe del movimiento de resistencia islámica en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, el comandante en jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Dian Ibrahim al-Makri, y el jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh.
La Corte Penal Internacional acusa a estos tres de contribuir al exterminio como crimen contra la humanidad, asesinato, toma de rehenes, violación y otros actos de violencia sexual, así como tortura. Estoy totalmente de acuerdo, porque estos señores jamás, primero, son los máximos responsables también del genocidio, porque solamente no es un genocidio por el número, sino por la forma del genocidio que jamás hizo contra los israelíes, dicen 2.100, otros dicen 2.200 israelíes en ese día fatídico. Eso también es un genocidio, porque fue la forma de asesinar a civiles después de hacerlo rehenes y después de violar a las mujeres en ese caso. Eso también es un genocidio. Como también es un genocidio lo que ha hecho Netanyahu, porque siempre en la guerra hay muertes colaterales de civiles. Eso es permitido. Si Netanyahu hubiera en esta ofensiva hubieran aparecido 4.000, 5.000 muertos civiles por daños colaterales, no tuviéramos en este problema. Pero el problema es que son 35.500 muertos, el 80% mujeres, niños y ancianos. Y eso es un genocidio. Eso es un genocidio. El que no se puede ser fanático. Eso lo entiende hasta el propio pueblo de Israel, que estaba protestando contra Netanyahu dentro de Israel. Yo creo que la decisión de la Corte Penal Internacional, en mi opinión, es correcta. Es correcta. Aunque Occidente no esté de acuerdo ahora, porque ese es el mundo que nos quieren imponer, el mundo según las reglas de Occidente. O sea, Putin en su guerra con Ucrania ha matado menos civiles que Netanyahu en la guerra de Gaza. Lo pueden buscar en internet. En una guerra más de 2 años, en una guerra de un país mucho más grande, donde se ha usado material bélico mucho más complicado, ha habido mucho menos muertes civiles de ambos bandos, tanto ucranianos como rusos, que en Gaza. Sin embargo, Putin está acusado por la Corte Internacional, por la Corte Penal Internacional, y todo Occidente lo aplaudió. Sin embargo, ahora condenan a Netanyahu, a Galán, y Occidente no está de acuerdo. Entonces, esas son las reglas, es lo que quiero que ustedes entiendan. Hay reglas para un solo bando. El otro bando no tiene reglas. Puede hacer lo que quiera. Entonces, eso no es justo. Eso es Estados Unidos con esa posición, porque Biden, según dice, estaba enfadado con la decisión de la Corte Penal Internacional. Eso lo que hace es degradar la credibilidad de Occidente. Porque si tú cometes un acto de genocidio en una parte, ok, tú eres un genocida. Si tú cometes un genocidio en el otro bando, también eres un genocida. Esa deben ser las reglas, pero esa no es la regla. Las reglas son las que quieren imponer ellos para una cierta
para un cierto tipo de bloque. Y no es así. No es así. Hay que, la verdad, a veces hay personas que no les gusta oírla, pero la verdad es la verdad. ¿Sí? La guerra de Gaza, estoy completamente de acuerdo que había que hacerla, pero había que hacerla con la regla de la guerra, no entrar y arrasar con todo lo que se moviera. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que había que hacerla porque jamás lo que hizo fue un acto terrorista y un genocidio también. ¿Sí? Había que hacerla, pero hay una regla que se llama de paridad en la guerra, que ya no existe. En una parte fueron 2.200, vamos a decir, pero la otra parte van por 35.500 muertos y 79.000 heridos. ¿Entiendes? Y casi el 80%, dicho por los organismos internacionales, son mujeres y niños. Entonces eso no es correcto. Eso no es correcto. Seguimos con Rusia, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania volvieron a bombardear las afueras de Lugansk. Esta vez atacaron con armas occidentales varios barrios residenciales de la localidad de Yevleny. Reportó el jefe de la República, Leonel Pasechik, en Telegram. Al sufrir la derrota en el frente, los grupos armados de Ucrania atacan viviendas e infraestructuras civiles. Eso lo hemos ya dicho, que están atacando ahora, están perdiendo la guerra totalmente. Y lo que están haciendo es acciones desesperadas contra civiles, que también, vamos a ver si la Corte Penal Internacional le dice a Zelensky que es genocida también. ¿Entiendes? Vamos a ver. Sí, porque esto ya no se sabe. 12 personas resultaron heridas como consecuencia del bombardeo. Además, precisó que un fuerte incendio se produjo en una vivienda como resultado de los ataques con misiles franceses Scalp E6. Decenas de otros edificios fueron dañados. Militares rusos liberaron la localidad de Belogorovka en la República Popular de Lugansk, anunció el Ministerio de Defensa ruso. Nuevo informe del Ministerio de Defensa de Rusia del 20 de mayo. Yo quiero que ustedes comenten, porque yo aquí le estoy dando el número de bajas que se producen en ese día, pero el resumen del Ministerio de Defensa ruso dice de las armas, de los tanques, que yo no se lo pongo aquí porque sería eterno, pero comenten si les interesa. Pero yo le pongo lo más interesante y lo más cruel de todo esto, de lo que sucede diariamente, para que ustedes se den cuenta de la carnicería que está sucediendo en Ucrania y que nadie habla de paz. Todo Occidente habla de seguir la guerra, porque los muertos no lo están poniendo ellos, ni ellos van al frente, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus familiares. Nuevo informe del Ministerio de Defensa de Rusia del 20 de mayo. En la zona de operaciones del Grupo Norte, en la región de Kharkov, las bajas del ejército ucraniano son de 380 militares. Como resultado de las acciones del Grupo Oeste, Ucrania perdió 60 militares. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur, la República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, las pérdidas ucranianas fueron de 340 militares. En el área del Grupo Centro, en Donetsk también, 330 militares. Como resultado de las acciones del Grupo Este en la misma República de Donetsk, las pérdidas son de 120 soldados. En el sector del Grupo Dnieper,
en la región de Zaporilla y Jersón, Ucrania perdió 30 efectivos, para un total de 930 soldados en un solo día. Es terrible. Se lo digo, a veces parece un poco esta noticia un poco terrorífica, pero es la única que da la información real de la masacre que está sucediendo al pueblo de Ucrania en esta guerra que ya está perdida. Moscú está dispuesta a ayudar en la investigación del siniestro en el que falleció el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, aseguró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Confirmó la disposición de prestar toda la ayuda necesaria para establecer las verdaderas causas del siniestro, expresó en un telegrama dirigido al Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Ali Akbar Ahmedian. Sí, solicitaron que si necesitan ayuda en la investigación iban a mandar todo lo que necesitaran. Porque es que todo el mundo quiere llegar al final de qué es lo que pasó aquí. El presidente ruso Vladimir Putin ha nombrado a Oleg Zavaliev viceministro de Defensa y jefe de la Administración Central del ente castrense, consta el decreto correspondiente. Zavaliev ocupa el cargo de auditor de la Cámara de Cuentas de Rusia, al que fue nombrado en 2019, a propuesta del presidente ruso. Trabajó anteriormente bajo la dirección del actual ministro de Defensa, Andrei Bulosov. Otro civil en el Ministerio de Defensa, como viceministro. Y como ustedes ven, es auditor de financiero. Van a hacer un control total de las Fuerzas Armadas rusas. Y esto que le voy a decir ahora tiene estas consecuencias. Se dice que detuvieron otro general ruso, aparentemente también por corrupción. O sea, están haciendo una limpieza el Ministerio de Defensa ruso. Por eso son todos estos cambios. Es bueno que pase porque es criminal que cuando haya gente muriéndose en el frente, gente inescrupulosa esté haciendo negocio en ese momento. Es bueno que limpie. Seguimos con Estados Unidos, donde el Ministerio de Comercio de China impone sanciones a empresas estadounidenses por vender armas a Taiwán, consta en un comunicado publicado en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Las compañías que caerán bajo las medidas restrictivas son General Atomic Aeronautical System, General Dynamics Land System, así como Boeing Defense Space Security. Todo tiene que ver con la defensa. La decisión se implementa para proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, informó la cartera de comercio de China. Esto es, me imagino, que es una medida para contrarrestar la medida norteamericana de subir todos los aranceles de los productos chinos, incluyendo los automóviles eléctricos, que le subieron el 100% de los aranceles. Entonces, China parece que dijo, tú sancionas, yo sanciono también. Y todas estas empresas de defensa necesitan las tierras raras de China. Es
el mundo está unido. Nadie puede estar solo. Mira lo que ha pasado en Europa con todas las sanciones contra Rusia. ¿Quiénes son los que se están empobreciendo? La Unión Europea. Porque no puede vivir sin lo energético ruso. Eso está claro. Si tú sancionas a quien te está proveyendo la energía más barata y más asequible, te estás matando tú mismo por una política errónea también de ir en contra a todo el mundo a desmembrar a Rusia. Porque ese era el objetivo, deshacerse de Rusia como está ahora actualmente. Y han salido tranquilados todos ellos, perjudicados. A las empresas sancionadas se les prohíbe comerciar con China, así como realizar nuevas inversiones en China. Además, los ejecutivos de entidades en cuestión tendrán prohibida la entrada al país asiático. Terrible. Ahora las empresas que se le prohíbe comerciar con el mayor ente económico del mundo está perdida. Washington apoya lo que estábamos hablando anteriormente. Washington apoya las acciones de Israel a pesar de las declaraciones de la Corte Penal Internacional, afirmó el presidente estadounidense Joe Biden. Biden dice: lo que ocurre en Gaza no es un genocidio. Lo rechazamos, dijo el inquilino de la Casa Blanca en su discurso en el marco de la celebración del mes de la herencia judía estadounidense. Es lo que le estaba diciendo a ustedes, para que ustedes se den cuenta. Putin, que está acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, en esa guerra han muerto menos civiles que en Gaza. Sin embargo, Putin está acusado de genocidio y de crímenes de guerra y todas esas cosas. Sin embargo, ahora se demuestra también que Netanyahu y su ministro de Defensa también cometieron estos crímenes, incluso mucho más grandes que los de Putin, y Biden no está de acuerdo. Aunque bueno, insólito, pero hay una voz en la Unión Europea, del canciller de la Unión Europea, Borrell, que está de acuerdo con la Corte Penal Internacional. Eso es ir en contra de Estados Unidos también. Es raro lo que está pasando. Es raro, pero es justo si en una parte lo condenamos, en otra, si es una regla, verdad, un mundo regido por reglas reales. Si tú acusaste a otro en el bando mío, uno cometió lo mismo, también tiene que ser acusado. Sea quien sea. Pero no hay regla. Eso es una mentira. El mundo de las reglas de Occidente es cuando a ellos les beneficia. Cuando no les beneficia, no hay regla. Es así. El estado clínico del primer ministro eslovaco, Robert Fico, está mejorando, informó la dirección del Hospital Rosenberg de la ciudad de Bačka en su página de Facebook. Tras el consejo celebrado hoy, podemos informar que el paciente se encuentra en estado estable. Su estado clínico está mejorando
está hablando con los médicos. Los indicadores que señalan procesos inflamatorios están disminuyendo gradualmente, reza el documento. Según los médicos, su traslado a Bratislava, que es lo que querían para que tuviera mejores condiciones de tratamiento, para recibir tratamiento, no será posible antes de unos días o de semanas. Sí, no se puede trasladar ahora que está mejorando. Hay que esperar que esté fuera totalmente de peligro para trasladarlo a Bratislava. Este atentado está siendo ya investigado. Ya se sabe que el hombre no actuó solo, que están investigando a la mujer de este señor que es ucraniana y que se le ha descubierto relaciones con el servicio de inteligencia ucraniano. Y entonces vamos a ver qué pasa. Voy a hablar porque en los comentarios algunos me han dicho que hablara de Cuba. Y para mí, para todos los cubanos, hablar de Cuba, yo creo que lo de Cuba todo está dicho. Todo está dicho, todos sabemos que es una dictadura, todos sabemos que es un gobierno que prácticamente ilegítimo porque no lo apoya ninguna parte del pueblo, o el 90% del pueblo no lo apoya. Todo lo que ustedes ven por ahí de apoyo es obligado, tienes que ir obligado. Y la noticia más importante de Cuba ahora es que las provincias de Cuba, en muchas provincias, tienen solamente 4 horas de corriente. O sea, tienen 20 horas sin electricidad. Muchos van a decir rápidamente es el bloqueo. Como siempre, ellos todos los errores de ese sistema se lo achacan al bloqueo. Y no es el bloqueo, es que en Cuba no se produce nada. En Cuba no hay dinero para comprar el petróleo. Casi todo ese petróleo está llegando por convenio para pagar en tanto tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, Cuba tiene estas sanciones con Estados Unidos. Aparte de que Estados Unidos es prácticamente, si no el primero, el segundo proveedor de alimentos a Cuba, porque los alimentos no están dentro de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. No están la alimentación. Cuba puede comprar todo el alimento que quiera. No hay bloqueo para eso. Pero Cuba no tiene bloqueo con Canadá, que también tiene petróleo. Cuba no tiene bloqueo con Rusia, con China, con la mayoría de los países del mundo. Entonces, ¿por qué Cuba está sufriendo lo que está sufriendo hoy? Lo está sufriendo por el sistema, por la ineficiencia del sistema. Y en muchos de mis videos le he dicho al gobierno cubano que no es un problema ni siquiera político, es un problema económico. El sistema económico supuestamente socialista, que es un sistema inventado para ellos ser los dueños de todo, sencillamente es así. Ese es un sistema fracasado. La economía es una sola, no es ni capitalista ni es socialista. Ahora mismo el capitalismo está en problema también por no regirse por las reglas de la economía. Por querer inventar también está en problema.
Y Cuba está en problemas sencillamente porque Cuba tiene que liberar la economía, pasar a una economía de mercado, incluyendo, porque China lo demostró. China tiene un socialismo capitalista y le ha funcionado. Al menos ha eliminado el hambre en el pueblo chino. Está Vietnam también, que es comunista, partido comunista único, gobierno centralizado, pero economía capitalista. Y es lo que no quiere hacer estos viejos que están gobernando en Cuba, no quieren hacer cambios. Claro, hay que cambiar constitución, hay que hacer un montón de cosas para hacer estos cambios. Pero si no lo hacen, están condenados a mantener al pueblo. Ya no es pobreza, ya es, no se sabe. Yo creo que ellos tienen que inventar un nombre para lo que está pasando en Cuba. Y esa es la realidad. Por eso este es un canal de noticias. Este no es un canal ni para hablar de Díaz-Canel, ni la casa que tiene Díaz-Canel, ni la casa que tiene el otro. No es un canal de eso, de esas noticias. Para eso están otra gente en Miami que están día a día hablando de esas cosas. Este es un canal de noticias. La noticia más importante de Cuba hoy es que los cubanos no tienen electricidad, que los cubanos no tienen que comer. Esa es la noticia de Cuba y es una noticia constante. Por eso yo no hablo todos los días de Cuba, porque es una noticia constante en Cuba. Hasta que ellos no hagan los cambios que tienen que hacer, incluso con su sistema político, no va a cambiar nada en Cuba. Porque mucha gente en Miami que tienen aspiraciones políticas dicen que solamente con un cambio político hay cambios que pueden mejorar la vida del cubano. Y uno es liberando la economía pasando a una economía de mercado. Hay que cambiar, le dije, es un proceso complicado, hay que cambiar constitución, hay que darle marco jurídico a las empresas, hay que respetar la propiedad privada. Eso es como una mala palabra para esa gente. Entonces, por eso es que yo no hablo, a veces traigo una noticia de Cuba porque tiene que ver con el pueblo, pero no en general, y también porque Cuba no define lo que va a pasar en el mundo. Lo está definiendo hoy la guerra de Israel y la guerra de Ucrania. Es lo que está definiendo lo que puede pasar con el mundo. Y como yo les digo a ustedes, amigos, no me crean a mí, busquen la información, denle like, compartan, suscríbanse. Le doy gracias ya a los que están suscritos a mi canal, que ya va aumentando. Y eso es de ayuda para el trabajo que hacemos. Y comenten. Nos vemos mañana y que tengan un buen día.